¿Te has detenido a pensar en el impacto que podrían tener tus acciones personales en el éxito y bienestar familiar? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros, como miembros de una familia, nos comprometiéramos en utilizar al máximo nuestro potencial y disponerlo al trabajo familiar colectivo? Podríamos imaginar el poder transformador que podría tener una mentalidad emprendedora y colaborativa dentro del hogar, no solo para alcanzar metas familiares, sino también para influir de manera positiva en la sociedad que nos rodea. Nuevamente, bienvenidos, bendecidos amigos de la gran familia SER, a este encuentro programado para el día de hoy, Familias Emprendedoras. Ese es el título que vamos a compartir el día de hoy en este encuentro programado para esta noche. Quiero agradecer en el nombre de todo el equipo de UNICER su presencia aquí y desde ya darle las gracias por sus aportaciones y comentarios, los cuales enriquecen aún más el contenido y nos lleva a una reflexión más profunda. En este encuentro nos reunimos con el propósito de aprender juntos nuevos conceptos, estrategias, herramientas que nos impulsen en el espíritu emprendedor dentro de nuestras familias, fortaleciendo así los lazos familiares y, por supuesto, contribuyendo al crecimiento tanto personal como colectivo a nivel familiar. De manera que día tras día, Amén. en la búsqueda del éxito, del emprendimiento y de la realización personal, a menudo cada uno de nosotros seguramente nos encontramos con situaciones que sería difícil enfrentar como individuos solos. Pero estos obstáculos seguramente pueden ser superados con éxito cuando nos unimos a nuestros familiares, cuando unimos las fuerzas colectivas unos con otros. Pregunto por un momento y quiero que reflexionen. ¿Es la fortaleza individual la que impulsa el progreso familiar o es la unión familiar, la cohesión familiar la que nutre y fortalece las habilidades individuales? Todos sabemos que cada uno de nosotros tenemos talentos, habilidades, destrezas, capacidades únicas, pero el verdadero poder surge, emerge cuando estos, llamemos dones, a los talentos, llamados, habilidades, destrezas, etcétera, se disponen y se fusionan en un esfuerzo colectivo encaminados en una sola dirección. Es ahí, en esta búsqueda del emprendimiento familiar, la premisa fundamental que debemos nosotros conocer. Y es ahí donde radica el éxito del emprendimiento familiar. De adentro hacia afuera. Cultivar la unidad familiar para Ujú. potencializar cada uno de nosotros nuestras fortalezas. Y por supuesto, complementarlas con las áreas de crecimiento, apoyándonos mutuamente en cada paso del camino. De manera que hoy vamos a dedicar tiempo para reflexionar y analizar profundamente cómo esta filosofía del emprendimiento familiar, desde adentro hacia afuera, puede transformar no solamente el destino de nuestra vida, sino nuestras familias, pero también ese tejido mismo de la sociedad en que vivimos, ya que la familia se convierte en ese núcleo primario dentro de la sociedad. Permítame leer unas palabras de Warren Buffett. Seguramente ustedes saben o han escuchado acerca de quién es Warren Buffett. Pero hay algo que me llamó la atención y se lo quiero leer textualmente. Dice, muchas personas creen, permítame, voy a tomar esto para poderlo leer mejor. Dice, muchas personas creen que al nacer en una familia pobre
o de clase media casi garantiza el fracaso. Pero dice él, pero eso no es cierto. Repito, mire qué frase tan corta, pero muy profunda. Muchas personas creen que nacer en una familia pobre o de clase media casi garantiza el fracaso. Y termina diciendo, pero eso no es cierto. Eh, Quiero compartir algo de forma personal. Yo estoy casi completamente de acuerdo con esta declaración. Recuerde, el alma, la mente, nuestros pensamientos pueden ser tanto nuestros mejores aliados como nuestros peores enemigos. Cada pensamiento surge en nuestra mente de una forma u otra. Pero lo increíble es que siempre va a afectar nuestra vida y sobre todo nuestra calidad de vida. Cada pensamiento que surge de nuestra mente es para bien o para mal. De manera que cada uno de nosotros somos responsables ¿de qué? De aceptarlos, de rechazarlos, de aprender a gestionarlos para que con acciones conscientes podamos hacer un cambio en esa forma de pensar. ¿Se recuerda lo que dice la palabra del Señor, la Biblia, la palabra de Dios? En el capítulo 23, verso 7 del libro de Proverbios, aquel texto que hemos nosotros aprendido a interpretar de muchos ángulos, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Repito, porque cuál es su pensamiento. Porque de la forma que nosotros pensamos, así somos. De manera que el problema es claro, pero no es sencillo. Nuestra forma de pensar afecta nuestro bienestar personal y familiar, nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestras percepciones. Eso influye en nuestras acciones, decisiones y sobre todo en la forma en que nos relacionamos dentro del hogar. Por ejemplo, si nosotros mantenemos una mentalidad negativa, pesimista o vamos a decir limitante, es probable que eso se refleje en nuestro comportamiento, en la forma poco dinámica de actuar. Y esto, por supuesto, va a generar conflictos, estrés o dificultad a la hora de la convivencia familiar. Por otro lado, podemos optar por una mentalidad distinta, una mentalidad renovada, una mentalidad positiva, una mentalidad proactiva, una mentalidad que nos lleve al crecimiento, una mentalidad que nos lleve a la mutua colaboración, a que nos adaptemos, nos entendamos dentro del núcleo familiar y de esa forma podemos promover el bienestar a nivel general. De manera que hay un problema que es claro, pero no es sencillo y radica en nuestra forma de pensar. Pero hay una buena noticia el día de hoy, que hay una solución evidente, pero involucra el compromiso, la fuerza de voluntad y sobre todo la decisión de cada uno de nosotros. Renovar nuestra mente a pesar de las circunstancias. Renovar nuestra mente de la forma de pensar puede impulsar nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos. Transformar nuestra mentalidad puede influir en nuestras acciones. Y por supuesto, cambiar nuestros pensamientos puede y va a modificar nuestro comportamiento. De manera que renovar nuestra forma de pensar es esencial para fomentar el espíritu emprendedor familiar. Pero esto se va a lograr cuando adoptamos una mentalidad emprendedora, consciente. Estamos abiertos al cambio, dispuestos a asumir riesgos calculados y a buscar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Entonces necesitamos renovar nuestros pensamientos. Esto nos permite a nosotros enfrentar los obstáculos, las dificultades, los problemas familiares de una forma distinta. Llamemos con actitud, llamémosle con creatividad,
encontrando una solución positiva, una solución al problema, para mantener entonces esa actitud de perseverancia, de fuerza frente a cualquier adversidad. Nota la importancia de cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, esos pensamientos de no sé cómo lo voy a hacer, no se puede. ¿Por qué mejor no pensamos distinto? ¿Cómo podemos hacerlo? En lugar de no se puede o no sé cómo hacerlo, digámonos a nosotros mismos cómo podemos hacerlo. Eso es importante, renovar nuestra forma de pensar a pesar de cualquier situación. Esa es la clave para impulsar el espíritu emprendedor familiar y construir un futuro próspero juntos. ¿Alguna vez ha escuchado usted aquella frase, una golondrina no hace verano? Claro, a la luz de este fundamento corto que he querido compartir, es evidente que nos está comunicando que una sola persona, llamemos un miembro de una familia, por sí sola no puede obtener los mismos o grandes resultados como si lo hace en un trabajo de equipo. Una golondrina no hace verano. En mi caso, como rector de la universidad, esta frase es un fuerte recordatorio contundente, poderoso, que el éxito, que el emprendimiento no depende únicamente de mi persona, sino de todos aquellos colaboradores, personas que están formando parte de este trabajo, de esta visión. Es un esfuerzo colectivo que cada uno de nosotros, dentro de este equipo de la gran familia SER, hemos decidido asumir. ¿Cuál es ese objetivo? De llevar una educación de altura y digna para cada uno de nuestros estudiantes. Es importante, escuche, es importante que dentro del círculo interno, dentro del núcleo familiar, haya una comprensión clara de que una golondrina no hace verano y que cada uno pueda reconocer la importancia de su contribución individual para fortalecer la unidad familiar y trabajar juntos de manera continua, de manera constante, para mantener un hogar armonioso, exitoso, floreciente, un hogar emprendedor. Creo que hasta aquí yo quisiera compartir con ustedes porque seguramente ustedes no vinieron aquí para escucharme a mí. Vinieron aquí para escuchar a mis pastores Sergio y Milagro, ya que ellos tienen muchos años de experiencia, no solamente en este campo que hoy van a compartir con nosotros, pero he querido transmitir una pequeña reflexión, he querido dejar un pequeño fundamento de la importancia de que cada uno de nosotros aporte de su fortaleza y que se fortalezca en las fortalezas de otras personas. Y es ahí donde se va a garantizar el éxito, ese emprendimiento en la unidad. No hay nada más hermoso que aprender a trabajar en unidad, porque seguramente lo que usted puede hacer, lo que usted puede levantar, la fuerza que usted puede levantar, seguramente que si usted se une conmigo, podemos duplicarla y quizás mucho más que ella. Así que sin más preámbulo, quiero presentarles de una manera muy especial a mis queridos pastores Sergio y Milagro para que se unan aquí conmigo en este encuentro hermoso que ya está tomando vida, familias emprendedoras. Así que mis queridos pastores, el tiempo de ahora en adelante es todo suyo y gracias por estar aquí y quisiera de una manera pues no rápida, sino que se presentasen, ya que ustedes de una u otra forma lo vamos a seguir viendo, no solo como parte de este equipo de la conferencia, sino que por ahí hay algunas noticias que seguramente los estudiantes en su momento sabrán de ellas. Así que bienvenidos, mis queridos pastores, un fuerte abrazo. Estoy aquí con mucho entusiasmo. No sé si se me nota, pero estoy con mucho entusiasmo para aprender de ustedes. Bienvenidos. Sí. Gracias. Muchas gracias, Pastor Figueroa. Damos gracias a Dios por este tiempo, esta linda oportunidad de servir y de hacer cosas juntos. Bueno, nosotros somos
Milagro y Sergio. Venimos de Cuba, pero llevamos ya varios años viviendo aquí en los Estados Unidos. Y bueno, nuestro trabajo pastoral por más de 20 años ha estado basado específicamente en el tema de la familia, matrimonio, familia y todo lo que tiene que ver con esto. Y por eso es algo de lo que queremos compartir hoy en este corto tiempo, pero y nos alegra mucho esta introducción que usted ha dado, porque ha sido realmente un punto en el que coincidimos. Así que gracias por eso. Sí, le damos gracias a Dios. Ha sido una presentación bien bonita y además muy entusiasta, muy acorde al tema, porque realmente para ser emprendedor, pues hay que ser así, entusiasta, creativo. Y yo le doy muchas gracias a Dios por este tiempo, por el tiempo de ustedes. Le doy gracias a Dios también por la universidad, el trabajo que está haciendo la universidad, porque realmente tiene mucho que ver también con nuestros propósitos y proyectos de vida. Así que ya nos hemos emprendido. Gracias por la oportunidad y también a cada uno de ustedes por dedicar el tiempo, porque estoy convencida que va a ser una motivación extraordinaria para querer seguir siendo emprendedores, porque ya lo somos. Lo único que este modelo de vida, pues lo vamos a también seguir introduciendo en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, como bien decía el rector y pastor y amigo. Entonces, pues les estamos ya dando gracias a este inicio que nos motiva y nos ayuda también a seguir interesados, a conocer desde la Biblia las bases para poder ser emprendedores. Bueno, nosotros llevamos ya unos 9 años trabajando en un ministerio, en un programa, en un proyecto que nosotros le llamamos Redes La Esperanza. Y este trabajo surgió en Cuba, pero lo hemos seguido aquí y lo tenemos diseminado en diferentes lugares. Y Redes La Esperanza es un proyecto ministerial itinerante. Nos estamos moviendo por diferentes lugares y tenemos 3 áreas fundamentales de trabajo donde llevamos adelante nuestro ministerio. Una es el crecimiento espiritual y personal, otra es un área de servicio y la tercera es un área de formación. Y ahí es donde entra esta conferencia en la que estamos compartiendo hoy, en el área de formación de nuestro programa, de nuestro proyecto Redes La Esperanza. Sí, Redes La Esperanza es un modelo de vida, es el camino hacia muchas aristas que cuando decimos el área de formación, bueno, nosotros en este tema que atraviesa todas nuestras proyecciones de familias emprendedoras, nosotros lo hemos basado en el tema de servir. ¿Por qué el tema de servir? Porque en eso nos vamos construyendo constantemente en servidores. Mientras más crecemos personalmente, mientras más crecemos espiritualmente, mientras más conocemos los textos bíblicos, nosotros nos vamos convirtiendo cada día más en servidores. Y ese es el tema fundamental que nos hace ir entendiendo qué cosa es ser un emprendedor. Ahora, emprendedor espiritual, emprendedor en todas las aristas de nuestra vida. Estábamos haciendo una introducción al tema de esta conferencia y sobre todo que nosotros queríamos, como ustedes vieron allí, pues estábamos queriendo basarnos en el texto de Romanos 12:2. Y yo quisiera leerlo en esta ocasión en una traducción, en la traducción en lenguaje actual. Me gusta mucho esta traducción y la veo mucho más cercana. Dice allí la traducción en lenguaje actual en Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
Es precioso este texto, mi hermano, de hace tantos años que está escrito, y miren ya cómo en aquella ocasión ya el apóstol Pablo le estaba dando a esta iglesia ubicada en Roma, ya le estaba diciendo que debían dejar de vivir como vive el mundo. Fíjense que nosotros cada vez que leemos este texto juntos, en muchas de nuestras meditaciones, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es que vive el mundo? ¿Qué está pasando con el mundo hoy? Y ya desde aquella época Pablo le estaba diciendo, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Fíjense que hay algo interesante que va mucho más allá de nuestro proceso de conversión, nuestro proceso de santificación, va mucho más allá que eso. Hoy en día hay, digamos, muchos ruidos, muchas cuestiones con las noticias, con lo que está ocurriendo, con tantas maneras de mostrar las cosas que se viven hoy. Y entonces la mayoría de las personas, pues, estamos involucrados en eso, se vamos involucrando y con tanto estrés, con tantas dificultades, con tantas cuestiones que se pasan en el día a día. Entonces nosotros lo que hacemos es que seguimos la manada, hacemos lo que hace todo el mundo, hacemos lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo opina, lo que todo el mundo cree, y nos vamos dejando llevar por esa corriente. Y realmente Pablo nos está diciendo, Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo, cambien de manera de ser y de pensar. Fíjense que hay algo que va junto, el pensar todo lo que nosotros, como decía el pastor Figueroa al inicio, todo lo que nosotros ponemos en nuestra mente. Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, si creen, lo recibirán. Entonces, fíjense cómo todo se va concatenando. Lo que nosotros ponemos en nuestra mente, lo que nosotros ponemos en nuestro corazón, lo que nosotros creemos de verdad y nosotros lo ponemos en práctica. Entonces, eso nos lleva a una manera diferente de interpretar la realidad. Bueno, y como estamos entonces pues tratando de cambiar también cómo es el mundo, parece que no vamos a poder seguir usando la internet mucho, porque ya lo estamos viviendo con la propia conferencia, ¿eh? Queríamos que ustedes vieran un poquito el concepto de familia emprendedora. Fíjense, familia emprendedora es para nosotros la meta, el alcance, es el proyecto máximo que nosotros pues hemos emprendido desde dentro. Pero vamos a hablar un poquito del concepto para con esta base bíblica que nos inunda en el tema de familia, bien abarcador, un tema que tiene muchísimas aristas. Pero nosotros pues cuando decimos familia, cada uno de nosotros está representado, sea como hijo, sea como padre, como hermano, como esposo o esposa. En fin, cuando nosotros decimos el término familia, ya estamos representados todos nosotros. Todas las personas que estamos acá en este espacio hoy, nos podemos sentir en un momento determinado en una posición familiar. Entonces, es por eso que a todos este texto bíblico nos puede estar hablando, nos puede estar diciendo algo en este tema de familia emprendedora. Porque si el llamado es a transformar nuestra mente y a no vivir como se vive en el mundo hoy, bueno, ya hay cuestionamientos, como bien decía Sergio, que nos tenemos que empezar a hacer desde ya. ¿Qué cosa yo estoy haciendo? ¿Qué cosa me estoy involucrando? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Cuál es mi modelo de pensamiento? ¿Cuál es la proyección de vida que yo tengo? Y esto, ¿en qué se asemeja a la normalidad, al mundo, a las personas cotidianamente hablando? ¿Por qué? Porque si no empiezo a hacerme cuestionamientos, pues entonces no voy a tener cómo introducirme en el texto. Es un texto muy profundo, pero es un texto muy complicado. ¿Por qué? Porque nadie ve nuestros pensamientos. Nadie puede observar ni escuchar lo que hay allí en nuestros pensamientos. Y es ahí lo complicado, pero es también lo divino, es lo bueno, es lo interesante
de ser un emprendedor, que nadie puede llegar donde nosotros estamos accionando y donde nosotros podemos ejecutar transformación. ¿Y por qué decimos nosotros? Bueno, un poquito después, cuando hablemos de la palabra emprendedor, pues nos vamos a dar cuenta porque estamos diciendo nosotros, no estamos excluyendo a Dios. Ustedes verán cuán involucrados estamos con Dios en este ejercicio. Y digo ejercicio porque el ser un emprendedor es un modelo de vida que tenemos que proponérnoslos. Tenemos que nosotros descubrir que lo necesitamos. Por eso el texto nos arrastra, porque cuando nos empecemos a cuestionar, vamos a ver que hay cosas que nosotros debemos transformar. Hay cosas que debemos cambiar. Y esas cosas a veces están aquí. Y son acciones propiamente que nosotros estamos realizando y que a veces lo hacemos hasta inconscientemente, y voy a decir inconscientemente porque está el consciente y el subconsciente. En nuestro cerebro accionan las dos cosas. A veces nosotros no podemos valorar la totalidad de errores que cometemos constantemente. Y es importantísimo ir a este texto y ir descubriendo por qué es el llamado de Pablo, por qué la Biblia nos es tan clara al traernos desde tanto tiempo al análisis de que nosotros no debemos vivir como viven las personas. ¿Qué cosa hay que es importante que nosotros empecemos a entender que hay que cambiar? Y un emprendedor tiene que empezarse a preguntar eso, porque si no, no va a alcanzar nunca su meta, el cual sería la familia. No va a llegar hasta a su máximo objetivo, a su máxima propuesta, a su máximo proyecto, que sería la familia. Cuando estamos hablando nosotros de que esa transformación va a generar en nosotros alguna acción, bueno, es porque ya lo hemos logrado. Y es cuando entonces nosotros podremos alcanzar a otros. Nadie va a poder hacer con los demás lo que no es capaz de lograr en sí mismo. Nadie va a alcanzar a otros, ni hijos, ni padres, ni hermanos, si no es capaz de comprender qué debe hacer con sus pensamientos, con sus acciones, con su área de servicio o con sus dones, como hablábamos en el principio y como decía el pastor. ¿Qué hago con descubrir mis dones? ¿Cómo los pongo en acción? ¿Cómo hago para servir a la humanidad? ¿Cómo hago para servir a los demás? ¿Cómo hago para ser un servidor? Es ser incansable en la búsqueda de soluciones a las problemáticas cotidianas a través de la fe. Porque hay muchísimas personas que saben buscar soluciones y a veces somos bien rápidos y hasta todo lo que se nos va presentando lo solucionamos. Tenemos conocimiento para esto, conocimiento para lo otro y somos multifacéticos en la búsqueda de soluciones. Pero en este caso del emprendimiento espiritual, nosotros nos estamos refiriendo a tener las soluciones a partir de la fe. Que la base de las soluciones sea nuestra fe, lo que hemos creído, cómo buscamos soluciones, todas nuestras problemáticas, sea cual sea, pero desde la fe. ¿Y qué modelo? El modelo de Jesús. Que Jesús sea quien nos muestre el paradigma de cómo Él lo hizo y nosotros creer que es posible entonces encontrar soluciones a nuestras problemáticas. Fíjense, las iniciativas y las estrategias y la creatividad para lograr eso es un reto. ¿De qué depende? De lo personal, depende de nuestro crecimiento espiritual, depende de lo que nosotros hemos entendido. Y como es lógico, vamos a tener que asumir consecuencias debido a ese emprendimiento. Cuando nosotros se nos presenta, y les voy a comentar por qué nosotros hemos buscado este término de emprendedores, porque por muchos años trabajamos el término de vulnerabilidad. Nosotros trabajábamos con el término de familias vulnerables.
y nos hemos dado cuenta que el término de emprendedores fortalece, hace crecer, motiva y encaja más para lo positivo y para subir a un escalón superior, tanto en la vida personal como en la vida espiritual, porque te construye una nueva persona, te construye una nueva mente. Y ese es el llamado del texto. Entonces, nosotros, para alcanzar a la familia nuestra, para construir una familia emprendedora, nosotros tenemos que irnos y ir buscando desde nosotros mismos cómo lograrlo. Así que el reto mayor que tenemos es el alcance a la familia. El reto, la meta es el alcance a la familia. Pero ¿por dónde hay que empezar? Por cada uno de nosotros. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el objetivo fundamental? ¿La familia? No, nosotros. Porque en la medida que esto se vaya entendiendo, esto se vaya transformando, esto se vaya construyendo un modelo de vida que hoy no lo vamos a conversar aquí, hoy no lo vamos a explicar totalmente. Estas son pinceladas para la motivación de lo que puede venir después y de otros encuentros que quizás podamos tener. Pero en este momento nosotros estamos motivando a un modelo de vida que te va construyendo a ti en cada instante en un emprendedor de soluciones, un emprendedor no estamos hablando solamente de las cuestiones espirituales, también estamos hablando de las cuestiones económicas, también estamos hablando de la motivación familiar, porque el crecimiento de una familia en espiritualidad tiene que tener algo motivacional, tiene que tener una inspiración, tiene que tener algo que la arrastre a querer lograr eso. Construir un negocio de familia tampoco es fácil y es un emprendimiento. Lo que pasa es que cuando se dice la palabra emprendimiento, solamente estamos pensando en qué, generalmente en lo económico. Generalmente la palabra emprendimiento la hemos asociado en muchas ocasiones al tema económico. Y nosotros ahora estamos rompiendo esa barrera, estamos rompiendo ese límite y estamos poniendo también que el emprendimiento es soluciones. Cada vez que por muchos años hemos trabajado con personas con discapacidad y la veíamos con el término de vulnerables. No, son emprendedores. Son personas que cuando le llega un niño con discapacidad tienen que emprender un modelo de vida y que si ese modelo de vida no está ajustado a un crecimiento personal, a un crecimiento espiritual, si no existe una transformación en su modelo de pensamiento, ahí tienen ya una frustración, ahí tienen un fracaso, ahí tienen una desgracia. Sin embargo, cuando se sienten emprendedores, cuando se sienten que emprenden soluciones a las diferentes problemáticas de la vida desde la espiritualidad, pues van creciendo en todas las aristas. Y pues a veces son modelos para muchos de nosotros. Fíjense que, Mili, quiero acotar algo. Ella decía, nuestro trabajo empezó por las familias con discapacidad y eso fue un reto. Milagro tiene una hermana que tiene un retraso mental leve y esa hermana a su vez tuvo un hijo con un retraso mental severo, en ocasiones agresivo. Y esta cuestión nosotros la trabajamos, como ella bien dice, desde el término de la vulnerabilidad, y eran personas que necesitaban más que los demás y eran personas que estaban por debajo de la capacidad de los demás y nos dimos cuenta que eso lo que los hacía era todavía más inferiores y les hacía caer en un hoyo más profundo. Entonces, por eso empezamos a trabajar el término de familias emprendedoras, porque nosotros como familia tuvimos que emprender un proyecto de primeramente sensibilizarnos nosotros mismos, entender la discapacidad, ayudar a la iglesia de la que éramos pastores allí a que entendiera este universo de personas y a ellos a que fueran parte de la iglesia y de la sociedad. Y esto ha sido un trabajo de muchos años que no termina nunca, pero como dice el texto,
nosotros entendimos que teníamos que cambiar de manera de pensar. Teníamos que pensar que ellos pueden hacerlo, que había que, en vez de darle un pescado, enseñarle a pescar y juntos caminar en ese sentido de que cada paso que se diera, ellos podían notar avances y que podían también salir adelante y encontrar soluciones en medio de sus problemáticas. Bueno, entonces vamos a ver un poquito la segunda parte del texto, porque Sergio solamente les estuvo comentando la primera, pero vamos también a hacerles un poquito el análisis a la segunda parte del texto para caracterizar entonces qué cosa es un emprendedor, dar algunas chispas, algunas pinceladas de lo que nosotros hemos dicho que es un emprendedor. Les dejo porque van a ser entre palabras y números. El modelo de vida de un emprendedor espiritual está entre palabras, números y letras. Y es muy interesante, nosotros llevamos practicando esto por casi todo nuestro tiempo matrimonial y les puedo asegurar que se puede hacer, se logra, se alcanza. Y es interesante porque son palabras que llevan una profundidad desde también los textos bíblicos. Y este texto que nosotros dividimos en dos partes, este versículo el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, la segunda parte dice, así ustedes podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, cuando cambiemos de manera de ser y de pensar, podremos saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjense que nosotros tenemos una cosa clara. Todo lo que Dios quiere para nosotros es bienestar, es agradable, es felicidad, es vida plena, es abundancia. Yo creo que Dios quiere todo eso y perfección, lo dice por supuesto, lo dice el texto. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de mirar la vida y de proyectar nuestra vida, y nosotros, obviamente, cambiamos nuestro accionar, entonces nosotros vamos a poder descubrir todo lo bueno, agradable y perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero eso es un proceso en el que nosotros tenemos que caminar día a día, porque para nadie es un secreto que nosotros tenemos por muchos años, hay varios autores y personas que nosotros hemos estado leyendo y buscando información y dicen que los seres humanos no estamos destinados, lo que estamos es programados. Hemos tenido una programación y esa programación es difícil de desconstruir. Entonces, nosotros no estamos destinados a ninguna cosa negativa, al contrario, Dios nos destinó a la vida abundante, Dios nos destinó a ser ricos, a ser abundantes, a ser sanos, a ser amorosos, a tener de todo. Ahora, claro, hay un pasaje clave, bueno, lo vamos a trabajar después, pero yo creo que nosotros tenemos que, en la misma manera, hay un pastor que se llama Joel Onten, tal vez alguno de ustedes lo ha leído, tiene un libro precioso que a nosotros nos cautivó, se llama Piense mejor, viva mejor. Oiga, aquello es tremendo. Nosotros, el libro está escrito como devociones matutinas y está escrito creo que es por un mes, por 30 días. Nosotros leímos aquel libro cada día y aquello fue un bálsamo, el ir leyendo cada día y entendiendo que si nosotros pensábamos diferente, podíamos vivir diferente. Esta conferencia, por supuesto, nosotros la tenemos preparada mucho más amplia con algunas cosas prácticas que confiamos que en algún momento las podamos trabajar, pero el tiempo es bien, bien corto y aún así le damos gracias al pastor Figueroa, a la universidad por toda esta oportunidad que nos permiten y a pesar de todas los retos los inconvenientes y los retos que se nos presentan. Pero somos incansables buscando soluciones. Es bien interesante cómo la palabra emprendedor, fíjense, nosotros hemos podido desglosar la palabra emprendedor y emprendedores. ¿Por qué? Porque emprendedor se refiere al uno, como persona. Pero emprendedores ya tú implicas a otras personas.
como el tema fundamental de trabajo de una familia, en nuestro caso de proyecto, es el matrimonio, pues nosotros cuando hablamos de emprendedores, ya nos estamos refiriendo a 2, 3 o más. Cuando se refiere al tema de matrimonio, que es muy interesante y está bien abundante, bien acogedor trabajar esta temática, y me encantaría con algunos matrimonios poderlo hacer en algún momento, el tema de ser 11-2. ¿Y por qué 11? Porque la palabra emprendedor tiene 11 palabras para trabajar. 11 letras. 11 letras que nosotros le hemos puesto 11 palabras. Y por eso le decía que entre palabras y número, este modelo de vida. Fíjense, ¿sí? El modelo de vida que comienza con el entendimiento espiritual, que comienza en el texto de Romanos 12:2, no se puede quedar allí nada más en el pensamiento de que cómo transformo y cómo lo hago y para qué lo voy a hacer si yo voy a la iglesia, si yo de todas maneras yo participo en los estudios bíblicos, yo voy todos los domingos. No, usted a la iglesia, en la iglesia usted está enriqueciéndose totalmente de toda su vida espiritual, pero hay acciones que usted necesita convencerse que las tiene que poner en práctica y que está basado en sus dones, en su propia creatividad, en lo único que usted puede accionar para servir también a la iglesia, para servir también al mundo, para servir a las personas con las que usted trabaja, con las que usted vive, para alcanzar y poder ser familia emprendedora. Usted tiene que convertirse entonces en un emprendedor. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo acciona para lograrlo? Entonces, hay palabras muy específicas, por ejemplo, espiritualidad. Es una palabra que hay que trabajarla con textos bíblicos. Hay que meditar en eso, hay que buscar fundamentos para ver cómo crecemos espiritualmente, que no sea nada más con la participación en la iglesia o con el domingo, o con el jueves, o con los estudios bíblicos, o con el tiempo de oración y meditación. No basta con eso. Tenemos que hacernos nosotros también un proyecto personal que tenga que ver con el crecimiento espiritual. Nosotros le hemos buscado un texto, tenía cosas muy marcadas allí en la presentación, que me hubiera gustado que ustedes tuvieran las anotaciones, pero bueno, el texto está basado en, de acuerdo al tamaño de tu fe, te será dado. ¿Por qué? Porque si creemos poco, poco tendremos. Si creemos en grande, grande tendremos. Porque es de acuerdo a nuestra fe. Fíjense que el tamañito de la semilla de mostaza, Mateo 9:29. Discúlpeme, sí, gracias, serio. Mateo 9:29. El tamaño del granito de mostaza es bien pequeñito y el árbol es bien grande. Es un arbusto. Entonces, así mismo es del tamaño de lo que nosotros tenemos que emprender, de lo que nosotros tenemos que lograr. Y si no nos los proponemos con acciones que estén en movimiento, no pueden ser cosas que nosotros hagamos hoy y después las dejemos y vamos a ver si lo logramos. Tiene que ser algo que cuando comienza no pare. No podemos, tenemos que multiplicar constantemente nuestra preparación espiritual, nuestra preparación personal. Tenemos que estar constantemente en eso, si comemos, si dormimos, si trabajamos, si vamos al parque, si compartimos, si celebramos. Toda nuestra vida tiene que estar en ese movimiento multiplicador. Y así, todas las palabras, todas las letras van a tener una implicación. Crear proyectos, vivir en las acciones que Dios nos revela. Y aquí entra la acción y el constante discernir de qué cosa es la revelación de Dios para nuestras vidas. A veces vamos a la iglesia y no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces en la comunidad de fe grande, amplia, en la familia de la fe, participamos, compartimos, celebramos,
pero no hemos logrado desde nuestro interior, desde dentro nuestro, saber para qué yo sirvo, qué yo puedo proyectarme en mi vida que me alcance a mí y a los demás. Pero quizás es porque nosotros no hemos todavía interiorizado el imago Dei. No hemos con la D, no hemos llegado a entender ese texto que está en Génesis 1:26, que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros vamos comprendiendo qué cosa es ser imagen y semejanza de Dios, nosotros vamos a ir encontrando entonces qué nos toca a cada uno en lo personal, en lo particular, en lo individual, hacer y desarrollar para crecernos, para multiplicarnos, para entonces poder vivir en pareja, para entonces ser un matrimonio que de verdad pueda llevar adelante un testimonio de vida y de fe que no sea nada más en lo superficial o en la apariencia, sino dentro de la vida matrimonial, dentro de la vida con los hijos, dentro de la vida con los padres, dentro de la vida con los hermanos. Porque a veces tenemos un testimonio muy bonito allí en la presencia de la comunidad de fe, pero no lo hemos logrado aquí en lo individual. Entonces, 11 palabras que no las podemos compartir todas, le estoy compartiendo solo las que tienen los textos bíblicos. La última letra, porque un emprendedor en las últimas palabras dice hedor. Esa base de esa palabra es clave para nosotros si queremos alcanzar a nuestras familias, si queremos ser testimonio vivo para nuestros hijos, si queremos que los que se relacionan con nosotros puedan comprender que necesitan también transformar su mente, que la escritura es base para lograr todos los proyectos y propósitos y trazarnos objetivos claros. Si nosotros no tenemos resultados, y ahí hay otro texto, por sus frutos les conoceré. Mateo 7:16. Mateo 7:16. Si nosotros no trabajamos estos textos y los hacemos vida en nosotros mismos, saber que estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Si un matrimonio no trabaja el texto de Génesis que dice que hombre y mujer los creó, y entonces esa mujer y ese hombre se complementan para llevar el proyecto familiar, y ahí viene todos los pasos y todos los procesos de que entonces nosotros en todas estas palabras, la espiritualidad, el movimiento multiplicador, un proyecto participativo donde todos aporten una nueva oportunidad que nos damos nosotros y que la damos a esa imagen de Dios. Si nosotros todo esto no lo hacemos una estrategia para lograr un modelo de vida que tenga resultados, que muestre al mundo y que nos muestre a nosotros mismos resultados, entonces no vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios. No vamos a poder vivir el modelo perfecto, bueno, agradable y perfecto. No lo vamos a poder lograr, porque este modelo de emprendimiento para alcanzar la familia tiene que ser desde dentro, tan dentro que es en lo que pensamos, es en lo que nadie ve, es en lo que es nosotros con Dios, solitos, desde ahí, desde todo lo que pensamos, para que sea generada una transformación que lleve a la vida abundante, vida emprendedora, vida que gestione acciones concretas que después podemos conversarlas, que después podemos también planificarlas, que podemos también crearlas, porque podemos ser bien creativos en este modelo que, bueno, pues nos haría también ser emprendedores cuando lo hacemos desde el matrimonio, cuando lo hacemos en el 3x3, cuando creamos grupos,
porque en la familia se convierte en un grupo y siempre va a haber alguien en la familia que se te va a multiplicar, porque va a ver en ti resultados que los lleve a ellos a una transformación. Bueno, hay muchas luces para poder seguir con un tema tan rico como este, tan abundante, y seguirnos convirtiendo nosotros pues en candiles. Sí, este tema específico de familias emprendedoras lo tenemos organizado como un curso de unas 11 encuentros, 11 clases, donde realmente trabajamos una información teórica y una información práctica, y tenemos una serie de materiales que podemos compartir. Así que lamentamos el corto tiempo, todos los inconvenientes, pero nos sentimos felices de poder compartir con ustedes este tiempo y nada, aquí estamos, Pastor. Sí, yo quería concluir también diciendo que nuestro proyecto personal de matrimonio se llama Candil de la Casa, porque uno llega a tal punto en esto de emprenderse que llega a construir proyectos personales y matrimoniales. Candil de la Casa es una luz que ha iluminado nuestras vidas a tal punto que, bueno, seguimos llevando luces y nos hubiese gustado muchísimo que ustedes también, a partir de hoy, pues se le encendiera esa luz de querer ser un emprendedor espiritual con ustedes mismos, desde dentro, para que lleguen a otros que están fuera y que nos necesitan. Gracias. Gracias. Este tema de familias emprendedoras, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Tenía un concepto distinto, pero es que hay una realidad, como usted lo mencionaba, y es que, ¿cómo yo pretendo, por ejemplo, llevar a alguien si primero yo no he ido, ¿no? Si primero yo no conozco? Si no Entonces, tiene creo, resultados. exactamente. Entonces, creo que solamente ahí hay para poder reflexionar, ¿verdad? Sí. Porque a veces también queremos nosotros como ponernos en una postura, voy a ser un poco, no sé, como de exigir, ¿no? A otros, pero no nos exigimos a nosotros, Así porque es. es bonito recibir, o solo a mí me gusta recibir. Pero Por eso hay una de las palabras, pastor, es el proyecto tiene que ser participativo. No puede ser solamente uno dar, ni tampoco solamente uno recibir. Ambas cosas. exacto, Ambas cosas tienen que estar presentes en este modelo de vida, porque uno tiene que estar siempre en ese equilibrio. Hay que dar y hay que recibir. Es una balanza. Un tema vámonos, bien sí, rico, ese es un una experiencia equilibrio. tremenda. Y ese es un Sí. equilibrio espiritual, ¿verdad? Ese Ujú. es un principio espiritual. Me gusta eso, Y, ¿no? Dar y y no sabemos, recibir. sí, no Dar, sabemos si en dar, los... dar no es bueno. No es Recibir, bueno. No, recibir, Ni recibir, recibir sí, es bueno. aparentemente es bueno, pero no, nunca, no es bueno. Me gusta eso No, también. no es. De tal manera que, no entonces, sabemos si en los... lo de familias emprendedoras es un proyecto, es más que un tema, una conferencia, es un proyecto. Sí, es Y un tengo proyecto, es una entendido, meta a son alcanzar. 11 palabras compuestas. Sí, 11 palabras. Emprendedor o emprendedores, cada letra tiene Ok. significa una palabra A que le nivel da como de un sentido. acróstico o es Ajá, una palabra así, distinta. Por Y ejemplo, es un a la tema. E, usted ajá, empezó con la E yo lo puse, Espiritualidad. espiritualidad. espiritualidad, correcto. Oh, ok, ok, es como un acróstico. Oh, ok, Sí, perfecto. le vamos a compartir la presentación que teníamos para que después la puedan revisar un poco. Yo creo que sería interesante, bueno, la presentación estaría bien, pero por ejemplo, como una presentación del proyecto sería importante. Que Ajá, pudiéramos nosotros conocer el proyecto en sí, ok, claro, acerca de cuál es el objetivo del proyecto y algunas generalidades, porque sí, sería interesante, ¿no? Y como ustedes lo mencionaban, si vamos a trabajar cada una de las letras, una palabra distinta, sí, sí. imagínense, estamos hablando de 11 sesiones, ¿ok? Cada palabra Y, tiene una... exacto, Mm. exacto. Cuando me la puso más difícil, cuando me habló del otro proyecto que es Candil, no, Candil de la la casa. Casa. Sí, porque el Candil de la Casa es nuestro proyecto personal, es el Exacto. proyecto que nosotros pues desarrollamos nuestros dones, nuestras áreas de servicio, pero cada persona puede tener una cosa diferente, Sí. no tiene, Candil de la Casa son las luces
para nosotros, que nos dio la oportunidad de desarrollar nuestros dones. Pero todo el mundo no es pastor, ni todo el mundo es maestro, ni todo el mundo pues trabaja con personas con discapacidad, ni sirve de consejero. A ver, cada cual puede desarrollar sus dones y crear un proyecto. Además, creo que este proyecto de familias emprendedoras necesita crear proyectos, porque hay que trazarse objetivos que te lleven a metas, a lograr cosas para que tú tengas resultados. Porque si tú no tienes resultados, por mucho que tú hables y que tú te documentes y tú te espiritualices, tú tienes que tener resultados de esa espiritualidad y de ese trabajo contigo mismo. Y entonces eso es lo que todo el mundo va a poder querer seguir. Candil de la casa surge de un refrán que tal vez ustedes conozcan, candil de la calle, oscuridad de la casa. Y entonces Exacto. nosotros quisimos revertir eso. Entonces, en vez de ser candil de la calle, nosotros queremos ser primero candil de la casa. Mi casa, Del yo, templo de mi Dios. cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo tengo que ser candil mío primero, después de los dos y después de los demás. Después que puedo ir a la calle. Si yo no soy, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no soy candil mío, ¿cómo voy a ir a iluminar a otros, a ayudar a Sí, otros? sí, sí. Sí, es que es candil de la calle y la oscuridad en la casa. Y entonces ustedes lo revierten el con refrán candil, nosotros, pero de la De casa. Correcto. de la Sí, casa primero. hasta yo estaba confundido ya dónde era la casa y dónde era la oscuridad. Ok, una pregunta rápido, creo que ya estamos aterrizando. Pedimos disculpas nuevamente a las personas que al principio estaban. Los pastores tuvieron unas interrupciones ahí, como a todos. A mí me ocurrió la semana pasada, hoy les ocurrió a ellos. Así que una pregunta quizás que sí me gustaría que pudiéramos nosotros darle oportunidad a ustedes para que nos pudieran ayudar. Y tiene que ver, porque como estamos hablando de esa parte del emprendimiento, en la experiencia que ustedes han tenido durante estas presentaciones o durante la implementación de este proyecto, ¿dónde radican básicamente o dónde están esos principales desafíos que se enfrentan al momento de intentar, de implementar estas estrategias que estamos hablando para lograr ese emprendimiento? ¿Dónde está? Hablamos de la forma de pensar, obviamente, pero algo más que podamos nosotros escarbar por ahí, como llamémosle desafíos a la hora de querer implementar. ¿Okay? Sí. No, hay algo bueno, eso que lo primero es partiendo de lo que el apoyo en el texto bíblico. A nosotros yo le decía en una de las partes de la presentación que hemos estado programados por mucho tiempo, muchos años. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a que cuando se presenta el más mínimo problema, no se puede, no hay solución, eso no se puede resolver, eso es muy difícil. Y realmente cuando yo aprendí que verdaderamente tenía que cambiar mi manera de pensar, yo sí puedo. ¿Cómo no voy a poder? Yo sí puedo, yo puedo encontrar la solución. Yo tengo que pensar, a lo mejor no es tan fácil, a lo mejor no es de un día, pero yo puedo encontrar la solución o tengo que buscar ayuda, pero yo creo que Dios siempre nos da soluciones y esas son las que tenemos que encontrar cuando nosotros cambiamos la manera de pensar, de primeramente entender que sí podemos. Jesús nos dio ese poder, nos dio esa potestad. Ustedes podrán hacer las cosas que yo hice y mayores que estas, le dijo a sus discípulos. Entonces, sí, yo me tengo que afianzar de eso. Yo soy hijo del rey también. Si yo soy hijo del rey de reyes y señor de señores, yo lo puedo hacer. Entonces, esa es una de las primeras cosas que aprendimos, que nosotros podemos lograr vencer los obstáculos. A veces nos cuesta trabajo, nos cuesta tiempo, hay que buscar ayuda, pero podemos vencerlo. Y sobre todo preparación. Hemos tenido que dedicar mucho tiempo de estudio, buscar información bíblica y información secular de otros que han estudiado, de otros que saben, de otros que se han preparado. Entonces, esta ha sido la primera cosa. Yo creo que uno de los retos principales que tenemos es que el modelo de iglesia que se vive y se practica está muy en la parte de afuera. No nos deja entender que tenemos que nosotros en la comunidad de fe crecemos y en la comunidad de fe compartimos, celebramos y Dios se manifiesta, por supuesto, en el crecimiento de la comunidad. Pero lo principal está dentro. Está dentro. Nosotros tenemos que saber caminar dentro de nosotros, encontrar lo que hay dentro de nosotros y exponerlo, porque así la iglesia se engrandeciera más. Entonces, ese es el principal reto,
como la iglesia nos lleva más a la comunidad exterior, nosotros no sabemos cómo hacerlo. Por eso la metodología de llevar estas palabras es una ayuda a entender que hay un modelo que tiene que ser sistemático, que tenemos que buscar alternativas, que tenemos que ser creativos con nosotros mismos, de acuerdo a cada una de las particularidades que tenemos. Eso es un reto muy fuerte. Y el otro reto es que emprendimiento solamente está basado para muchos, cuando tú le dices emprendimiento, solamente se piensa en la economía. Solamente Se piensa negocio. en el negocio, en el dinero, y yo no estoy Lo diciendo que material. no es importante. Yo lo que estoy diciendo que es un reto, vencer eso y pensar que la espiritualidad es un emprendimiento y a veces no, discúlpeme, es para mí el principal emprendimiento, porque cuando hay personas que crecen muchísimo su economía y no la saben ni llevar bien, destruyen su familia, destruyen su matrimonio, destruyen su vida porque les llegó muchísimo dinero o porque emprendieron un negocio que lo que les hizo fue acabar con todo lo lindo que podían haber construido. Y es porque no hay un emprendimiento espiritual. Cuando el emprendimiento es espiritual, ahí entra la economía, el amor, la salud, todas las aristas de la vida. Entonces, eso es un reto porque cuando nosotros decimos un emprendedor, enseguida es el que sabe hacer negocio, el que logra economía, el que sabe manejar el dinero. Y yo considero que es un reto bien grande. Pastor, y otra palabra que hemos usado que nos ha dado muchos resultados, partiendo de la práctica de lo que vemos, nosotros usamos la palabra incansables. Familias incansables, cuando a lo que estamos acostumbrados es que nos cansamos muy fácilmente, dejamos la tarea muy fácilmente. ¿Cuántas personas hemos visto, cuántas familias que emprenden algo y al primer obstáculo lo dejan? Se cansaron, es muy difícil, no puedo, no hay soluciones, hay que ser incansable. Él no va a cambiar. Este no va a cambiar, No. aquel siempre dice mentira, este no hace lo que yo le digo, con él nadie puede. No podemos. No podemos Con ese cansar. pensamiento no se logran familias emprendedoras. Por eso nosotros obviamente como cristianos y como pastores el modelo de Jesús es la clave. Jesús nunca se cansó con sus discípulos, con toda la gente que tenía a su alrededor. Y Jesús yo creo que fue una persona incansable. Y rompió paradigmas. Y rompió paradigmas, rompió esquemas, rompió todo. Y eso es lo que tenemos que hacer como familias emprendedoras. Hay un comentario aquí de mi hermano Armando, dice, confiar en Dios como si dependiera de Él y emprender como si dependiera de ti. Exactamente. Así es. Así es. Así Entonces, es. entonces mi hermano Armando se ganó el plus. Exacto. Con acciones concretas que sean visibles. Exacto. Bueno, Bien, gracias. ¿alguien más tiene alguna aportación, algún comentario que escribir? ¿Alguien quiere subir acá con nosotros en cámara? Este es el momento ya que hemos llegado ya al cierre de este tiempo programado, pero nos gustaría escucharlos como siempre hacemos. Recuerden, sus aportaciones son los que enriquece aún más este tiempo, ¿ok? Porque es ahí donde nosotros podemos primeramente, no solo saber qué comunicamos, cómo lo comunicamos, sino al mismo tiempo que ustedes también puedan compartir de sus experiencias, de sus formas de apreciación de cada uno de estos temas. Por ejemplo, lo que dice mi hermano Armando es algo para poderse detener, porque menciona la palabra, ya habla él de creer, la parte de confiar, la parte espiritual, y habla de emprender como depender de nosotros, la parte de las acciones concretas que decía mi pastora Milagro. Entonces, me parece un comentario muy, muy acertado, muy valioso, ¿no? Entonces, vamos a ver, mi querida abogada Denis Rojas, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, doctor Lobel. Buenas noches, pastores. Muchas gracias por su aporte, pues de mucha importancia y de mucho crecimiento espiritual. A ver, nos dice el Salmo 37:23, que por Jehová son ordenados los pasos y él ordena el camino del hombre. Entonces, en un emprendedor espiritual, vemos que ahí está la fe, en que él no va a hacer su negocio, su emprendimiento solo,
sino que paso a paso Dios lo va a seguir, lo va a animar a hacerlo paso, así como Él hizo la creación, que en el primer día hizo esto, en el segundo día hizo lo otro, y enseguida no lo hizo todo, porque fue paso a paso. Entonces nos dice la palabra que lo va guiando de la mano, y entonces ahí se ve que hay la fe para seguir adelante y realmente es un emprendedor espiritual. Y por ende, su familia va a ser una emprendedora. Entonces, Así me es. gozo por este aporte de pastores y realmente es de gran aporte para la familia. Les bendigo poderosamente. Gracias. Bendiciones, Gracias. doctor Las Lovell, bendiciones para usted y a también. todos aquellos que nos acompañaron esta noche, pues bendiciones igualmente. Sí, Gracias. gracias. Amén. En- Gracias. Gracias. según usted estaba comentando, se me vino el texto de Filipenses capítulo 1, verso 6, cuando se nos habla, Pablo de una manera enfática dice, estoy convencido de esto, pero ¿de qué? Que el que comenzó en vosotros, la buena obra, No, él la va la a termina. continuar y la va Amén. a perfeccionar. De manera que lo que en algún momento mi querida pastora Milaro mencionaba, que a veces pensamos que es una acción que tengo que hacer y luego asentarme a ver cómo las cosas aparecen. Para el No, cielo. son Amén. acciones diarias, constantes, perseverantes, con dedicación, con discernimiento, con intencionalidad, etcétera, etcétera. De manera que si hay Y algo que que no es nosotros podemos fácil. estar seguros, le escucho. No, y que no es fácil lograrlo. Sabemos Y es un que reto, es como un usted lo dice, y es un reto. proceso, es un reto con uno mismo. Sí. Sí. Lo que iba a mencionarles que por lo menos si nosotros estamos seguros que es el Señor el que ha iniciado en nosotros, Ujú. ¿okay? En cualquier área. Estamos hablando hoy en este sentido. Creo que él mismo se va a encargar de qué, de ser nuestro ayudador. Porque me gustó, una cosa es ver el panorama hacia dónde vamos y otra cosa es que permitamos ir tomados de la mano en la dirección, en la guianza Correcto. del Señor hacia ese lugar. Creo que Ujú. así es la forma hermosa como Dios trabaja. Primero nos puede decir hacia dónde, nos puede pintar un panorama, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiere en nosotros? Pero lo más hermoso es cuando dependemos de Él para ser guiados hacia ese propósito. Dice mi hermana Débora, voy a leer este comentario, dice, ya no somos nosotros, Cristo vive en nosotros. Somos hijos de Dios, somos perdonados, somos coherederos de la gloria de Dios, somos templo de Dios y sin Él, absolutamente, voy a agregar yo, ella dice, sin Él no somos nada. Es correcto. No seríamos nada sin el Señor realmente. Primeramente, todo lo que tenemos, lo que somos, lo hemos recibido del Señor. De hecho, toda la escritura misma dice que todo le pertenece al Señor, todo lo que hay dentro y fuera de lo que conocemos, nosotros mismos somos del Señor. ¿Ok? Recuerde, Él es el creador, Él es el hacedor. Nosotros somos hechura Pastor, de sus manos. hay una palabra, hay una de las palabras que eh, emprendedor tiene dos R. Una de las R es revelaciones, porque nuestras acciones, yo creo que esa es la gran diferencia con las acciones que hacemos quizás fuera de este concepto de emprendedores espirituales. Nosotros, el significado de revelación, yo pienso que cuando una persona está convencida de que ese accionar constante de la necesidad de transformar la mente viene de Dios, va a estar al tanto en sus oraciones, en sus meditaciones, en su vida devocional, va a estar al tanto de cómo Dios se le está revelando. Porque si no, estas acciones son humanas. Si no, tú vives como viven los demás, accionando hacia el bien porque se creen personas buenas, haciendo buenas obras. Pero ¿dónde está lo interesante? Es de que una R es revelaciones y la otra es resultados. Si tus acciones no están en concordancia con lo que Dios te está revelando, entonces tú te estás comportando como se comportan las demás personas. Y hay personas muy buenas, personas que hacen acciones maravillosas. Nosotros las conocemos y ustedes las deben conocer.
Lo divino de esto, lo de Dios en esto, es que Dios te revela. Tú tienes que llevar una vida donde también veas las revelaciones de Dios para que esas acciones, la gente que no conoce a Dios, las vean, quiera conocer a Dios por lo que tú le estás mostrando, por tu servicio, por tu accionar, por tus palabras, por tu acompañamiento, por tu compartir. Así es. Dios va revelando cómo llevar el proyecto de ser un emprendedor y de tener familias emprendedoras. Claro que sí. Bien, bien, muchas gracias. Le damos a todos. El tiempo hoy sí ya nos avanzó. Vamos a vamos a cerrar este espacio y luego nos podemos quedar, el que nos quiera acompañar para tomarnos la tan merecida y premiada fotografía que siempre lo hacemos al final. Lo invitamos a que nos espere. Así que le damos las gracias a cada uno de ustedes por estar siempre aquí pendiente de estos encuentros que realizamos semana tras semana. Por supuesto, a mis pastores Sergio y Milagro por haber compartido acerca de este proyecto. Ya no es solamente un tema de este proyecto de vida, de lo que son familias emprendedoras. Gracias, Gracias también por sus aportaciones, gracias por sus comentarios. Pueden seguir escribiendo aquí en el chat mientras nos desconectamos un momentito solo para cerrar este encuentro y no nos queda más que invitarles nuevamente a todos para que estén pendientes de las próximas conferencias y encuentros que estaremos realizando, y usted, si es parte de ese grupo de conferencias UNICER, usted pues recibirá las notificaciones. Si hay alguien que tenga algunas preguntas, por favor, no se me vaya de aquí, solo vamos a colocar esta pausa para cerrar el tiempo, respetando obviamente que ya nos pasamos unos minutitos, pero bueno, vamos a echarle la culpa a ese internet que les jugó un poquito mal al inicio a mis queridos pastores. Así que buenas noches a todos y bendiciones.